buenas tardes, tengan todos ustedes. El Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, el INUGEI, se complace hoy jueves 15 de octubre seguir en este marco conmemorativo acerca del envejecimiento saludable. Y el día de hoy nos corresponde hablar de un tema muy interesante que va a causar un gran revuelo y es una necesidad principal el abordaje, platicar, analizar y reflexionar este tema desde un punto de vista que el día de hoy, creo yo, les va a sorprender, agradar y sobre todo llevar mucho conocimiento para los que aún nos falta por conocer el tema. Antes que nada, me gustaría comentarles que justamente en este marco de la conmemoración del envejecimiento saludable, estamos justamente en el INUGEI capacitándonos en diversas actividades y llevándola para los cursos para profesionales. En esta ocasión tenemos próximamente la apertura del curso de intervención tanatológica y acompañamiento en el duelo, que está próximamente a iniciarse ya como tal. Si no fallo en los datos, viernes 30 de octubre damos apertura a este curso. También tenemos el de asistencia para las herramientas y actividades en la atención y abordaje de las personas mayores, nivel básico, que también está próximo a comenzar. Y por supuesto también vamos a aperturar de alguna manera prontamente la convocatoria para el diplomado en gerontología. Les invitamos a seguir las redes sociales para que ustedes conozcan de estos, por lo menos estos 3 cursos que seguimos en la formación para los profesionales. Y pues de igual manera, lo que ya hemos prontamente hablado en otros de los encuentros en jueves. Ustedes ya saben, mantener el micrófono apagado, la cámara encendida, llenar el chat de los comentarios para los que nos encontramos aquí en la sala de Zoom, y para los que nos están viendo en la transmisión en vivo, en el primer comentario, escribir su nombre completo y darle seguimiento a través del chat a sus preguntas, comentarios y dudas que surjan con respecto a las dinámicas del día de hoy. Y justamente hablando del día de hoy, me honra presentarles, bueno, antes de presentarles al ponente, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que justamente tras bambalinas, pues estábamos adentrándonos en esta parte de ser cuidador de personas mayores y cómo se dirige todo esto al envejecimiento saludable como una necesidad creciente. Y aquí tenemos que hacer la pausa para poder analizar esto que hemos llamado ser cuidador, que el día de hoy nuestro gran amigo de la familia Inugey, el doctor Charles Rodríguez, ahorita lo vamos a presentar formalmente como se debe, nos está brindando este tema tan importante, tan necesario, que en diversas localidades siempre es cómo aprendo a cuidar, pero nunca cómo aprendo a cuidarme a mí mismo, a mí misma. Y por ello es que me honra presentarles al doctor Charles Isaac da Silva Rodríguez. Él tiene el postdoctorado en filosofía en antropología filosófica de la Universidad de Lisboa, de la Facultad de Letras. Doctorante en la Universidad de Extremadura, UNEX, con la tesis Relación entre la personalidad y el deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer, con la calificación sobresaliente del cum laude. Máster de Psicología del Lenguaje y Logopedia de la Universidad Autónoma de Lisboa, especialización en evaluación y rehabilitación neuropsicológica por el Instituto CRIAP, coordinación científica, profesor doctor Enrique Vázquez Justo, y tiene la licenciatura en psicología clínica con homologación para España por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Pero no solo queda ahí justamente este impresionante currículum que el día de hoy nos comparte el doctor. También es profesor asociado de la Universidad de Guanajuato, México, investigador del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT, miembro del claustro de doctores de la Universidad de Extremadura, España, investigador colaborador del SEMRI UAP, Estudio para las Migraciones Lisboa, Portugal, revisor de la revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba. Ante tal espectacular currículum, el día de hoy creo que nos vamos a nutrir de un tema que, como anteriormente hemos mencionado, es de suma importancia. Ya no ver a quién vamos a cuidar, ni siquiera ver de alguna manera la enfermedad, sino vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, quienes ejercemos esta dinámica de ser cuidador. Le cedo el micrófono, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves en conmemoración del marco del envejecimiento saludable. Muchas gracias. Le cedo el micrófono, doctor.
Muchas gracias a vosotros. Creo que es fundamental agradecer no solo la invitación, sí me honra mucho poder estar aquí con vosotros, pero también de alguna manera agradecer vuestro trabajo, ¿no? Al final de cuentas es un trabajo importante, fundamental, que podamos ir actualizando, que podamos ir dando más herramientas a las personas que trabajan con el cuidado, con el adulto mayor, para que puedan cada vez trabajar mejor, ¿no? Al final de cuentas, no es un tema nuevo en el mundo, por decirlo de alguna manera, y tampoco será un tema extraño en los próximos años, ¿no? México en este momento espera un crecimiento de más del 100%, por encima de México en el continente americano en este momento estaría Argentina, que espera un crecimiento de más de 130%, lo que quiere decir que empezamos a envejecer, ¿no? Como país, como continente, empezamos a envejecer. Entonces es una problemática, es una situación que debemos estar preparados. Bueno, cuanto a la cuestión del cuidado y del envejecimiento normal, ¿no? El envejecimiento saludable, yo creo que es fundamental o esencial poder aquí compartir algunas ideas, ¿no? Si pensamos en el envejecimiento, lo idóneo, lo mejor, lo ideal, es que no hubiera envejecimiento patológico, por supuesto, ¿no? Si pensamos donde hay menos o menor problemática con situaciones del cuidado, vamos a ver que son efectivamente en países donde las políticas públicas de intervención, las políticas públicas de salud y los programas de intervención de dichas políticas van en función de un envejecimiento saludable, ¿no? Tenemos varios ejemplos cuando hablamos de Finlandia, Noruega, en fin, una serie de países que nos pueden dar este indicador, donde el envejecimiento es saludable, donde en algunos de estos países gran parte de la población ya es adulta mayor. Si pensamos en Finlandia, pensamos en un 25% de la población tiene 60 años o más. Entonces, esto quiere decir que están envejeciendo, pero están envejeciendo saludablemente. Es evidente que podemos envejecer de forma saludable por cuestiones de el tipo o la forma, más bien la forma de vida que podamos optar para nosotros. Otra situación es la genética. Evidentemente que en situaciones genéticas es bastante más complejo evitar una enfermedad o hacer con que esta no se manifieste, pero pues el ámbito genético también tiene sus paradigmas. Entonces, lo idóneo, lo que vemos cada vez más, cuanto más investigamos, más nos damos cuenta que lo idóneo es que la persona tenga un desarrollo bueno, ¿no? Y cuando digo un desarrollo es una juventud, es una adultez equilibrada. No podemos pensar o podemos pensar, podríamos pensar, ¿no? Yo creo que es una analogía interesante, que esto del envejecimiento es un poco como ir a comer a un restaurante, ¿no? Luego nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la factura, no? La factura es aquello que consumimos. Y un poco en la vida, el envejecimiento va a ser aquello que vivimos. No tiene sentido o es muy poco probable que a partir de los 45 o 50 años empecemos a hacer ejercicio mental, cognitivo, esperando un envejecimiento normal. Eso no sucede. El envejecimiento normal va a suceder siempre y cuando tengamos una vida equilibrada desde un principio, ¿no? Esto es lo que nos han enseñado estos países y por eso les empecé por dar el ejemplo, el caso de Finlandia, Noruega, etcétera. Pero si pensamos en Finlandia, la prevención es el punto de orden desde que nacen las personas. Es decir, no nos preocupamos con el adulto mayor cuando él tiene 60 años. Nos preocupamos con el adulto mayor cuando ya tiene un día, cuando acaba de nacer. Sabemos que biológicamente el envejecimiento inicia
cuando nacemos. Existen células que empiezan de inmediato a envejecer. Ahora, tenemos un marco, ¿no? Decimos, bueno, empezamos a envejecer a los 45 años, empezamos a envejecer cognitivamente a los 45 años. Ahora, nuestro organismo ya está envejeciendo, ¿no? Desde el día en que nacemos, está envejeciendo. Entonces, si queremos un envejecimiento sano, tenemos que pensar que este envejecimiento tiene que ser trabajado desde el primer día. Entonces, desde el día en que nacemos hasta el día que envejecemos es un trabajo continuo. Ahora, también importa referir que es una cuestión de equilibrio, ¿no? A veces nos preguntan, conferencias, etcétera, nos dicen, bueno, entonces tengo que disfrutar poco para poder tener un envejecimiento sano. No, no se trata de disfrutar poco, ¿no? Se trata de vivir de forma equilibrada. Si me preguntan qué podemos hacer, qué no podemos hacer todo. Es decir, podemos salir un poco, podemos salir por la noche, podemos alguna que otra vez dormir menos, alguna que otra vez cometer un exagero comiendo, tomando. Lo que no podemos es sistematizar una conducta que es conducta de riesgo. Únicamente esto, ¿no? Más, ya sabemos que algunas cosas inclusivamente son un beneficio, ¿no? Hace 7 años, 8 años sale el primer artículo donde nos dice que tomar una taza de vino diariamente puede ser producente para evitar enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Entonces, pero es una taza de vino, ¿no? No es una botella de vino. Entonces, esta es la gran cuestión de cómo podemos equilibrar nuestras vidas para tener un envejecimiento normal, saludable. El tema del cuidado solo es realmente un tema importante cuando pensamos en situaciones donde el envejecimiento no es normal, ¿no? Es un envejecimiento patológico, un envejecimiento que por decir patológico no tiene que ser Alzheimer, no tiene que ser Parkinson, no tiene que ser Huntington. Un envejecimiento patológico tiene que ver también con enfermedades crónico-degenerativas, con otras situaciones que pueden de alguna forma delimitar pues el buen funcionamiento, ¿no? Del adulto mayor. Esa capacidad que tiene de poder participar. Reitero el ejemplo, por ejemplo, en Finlandia pues los adultos mayores, cuando llegamos al Singing, los adultos mayores están en la calle. A los 65, 70, 80 años participan, hablan, son personas activas en la sociedad, ¿no? Tenemos variadísimos ejemplos de programas que se han implementado en estos países que son un éxito total, donde el adulto mayor no es cuidado, el adulto mayor es el cuidador, ¿no? Cuida a los niños. Es un programa maravilloso. Ahora estaba intentando recordarme dónde empezó donde los adultos mayores son tutores de estudiantes que de alguna forma no quieren continuar a estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues muy bien, tomaron los adultos mayores y dijeron, pues vas a ser tutor de este niño, ¿no? Casi se erradica esta situación. ¿Por qué? Pues probablemente porque el adulto mayor, digo probablemente porque no lo medimos, es una constatación, probablemente porque el adulto mayor tiene una estrategia diferente, ¿no? Comparte historias de vida, comparte ejemplos, mientras nosotros como adultos muchas veces tomamos como iniciativa los programas pedagógicos existentes, ¿no? Menos flexibles, menos comunicativos. Entonces, sí vemos que el adulto mayor no solo puede ser una parte importante para un país, para una ciudad, para una familia, como además no tiene que ser cuidado. En su gran mayoría, él puede ser el cuidador. Pero bueno, vamos un poco más a la cuestión del cuidado para no perdernos en este tema del envejecimiento, porque es un tema muy grande, ¿no? Y podríamos estar aquí muchas horas hablando sobre él. Entonces, si pensamos, en primer lugar, pues
políticas públicas. Nuestro envejecimiento depende de las políticas públicas. Cuanto más objetivas las políticas públicas, mejor el envejecimiento. Cuanto mejor el envejecimiento, menos vamos a gastar en salud pública cuando las personas son mayores, ¿no? Entonces, este es un papel fundamental. No es algo que tal vez haya funcionado en todo el mundo, sí ha funcionado en algunos países. En otros hemos estado en un tipo de política pública intermedia, ¿no? Donde la familia se ocupa de una parte del cuidado y, por decirlo de alguna forma, el gobierno de otra, ¿no? Tenemos el caso de la península ibérica, donde existe casi un 50%, un 50-50, familia, gobierno, y luego tenemos otros países que, debido a su densidad poblacional, es casi imposible que un sistema de salud se pueda hacer cargo, ¿no? Entonces existe una mayor incidencia en las instituciones, en las familias, en fin, en el ámbito institucional, ¿no? Donde la mayor institución de siempre será la familia, la primera. Ahora, ¿qué cambios o qué es lo que puede cambiar en la vida del adulto mayor? Pues cuando el adulto mayor tiene algún ámbito patológico, y repito, reitero, pues también vi alguna pregunta por aquí, el patológico no es un Alzheimer, el patológico no tiene que ser un Parkinson, el patológico es una incapacidad, ¿no? Tenemos algunos adultos mayores con problemas motores que ni siquiera están relacionados con la enfermedad neurodegenerativa y que por sí no pueden realizar las actividades de la vida diaria, simplemente porque pues, existe esta limitación, ¿no? Entonces, estas personas necesitan cuidado, necesitan de un cuidador, necesitan de una persona que les pueda apoyar en el proceso de ejecución de las actividades de la vida diaria, ¿no? Hablamos de transportes públicos, hablamos de comprar, pagar, gestionar, etc. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. Cuidadores formales, cuidadores informales, ya los conocemos bien, pero déjenme únicamente conceptualizar. Me gusta que quede claro que el cuidador formal soy yo y somos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Nosotros somos formales. ¿Por qué? Porque nos formamos para cuidar, ¿no? Yo me formé en psicología, y luego decido ir en el ámbito del envejecimiento, y entonces soy un profesional de salud que cuida, es decir, he trabajado, en este momento soy profesor, pero he trabajado con adultos mayores y como tal era cuidador formal, profesional de la salud, preparado, formado, y que además es algo muy importante en el concepto, que es una persona que cobra para hacer este trabajo. Por eso es formal, ¿no? Y luego tenemos el informal. El informal, por lo general, es un familiar, ¿no? Y que no estando preparado, porque no era lo que quería probablemente, hasta ese momento nunca lo había pensado como tal, tiene que cuidar, ¿no? No tiene la formación, no está preparado, no era lo que quería, y en la gran mayoría de las situaciones, pues no cobra, ¿no? Es algo que es casi como una obligación, ¿no? Un hijo, a un padre, a una madre, etc. Se empiezan a cambiar los conceptos, también es importante, y por eso les quería comentar esto. Nosotros, les doy el ejemplo de Portugal, porque pues soy portugués y es donde mejor conozco, es Portugal y España, las dinámicas. En México llevo 6 años, todavía tengo mucho que aprender de las dinámicas. Entonces, les puedo decir que, por ejemplo, en Portugal, ser cuidador es formal en cualquier situación, ¿no? Los cuidadores familiares se inscriben en un sistema de seguridad social, tienen todas las regalías que cualquier trabajador en cualquier empresa, tienda, fábrica, es una profesión, el ser cuidador. Bueno, llevamos muchos años, por supuesto, luchamos mucho, por supuesto, pero en este momento es formal. Es decir, el cuidador informal ya como figura casi que no existe, porque pues todos lo están haciendo como un trabajo, ¿ok? Entonces, vean, y lo comento porque pues puede haber parecido que estaba siendo muy disperso, pero lo quería juntar aquí. Mientras Finlandia no tiene envejecimiento patológico, no necesita de cuidadores, países que dividían o que dividen el cuidado 50-50, gobierno, familia, tuvieron la necesidad de generar una figura económica, financiera, etcétera, del cuidador, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar es que en algún momento se tiene que regularizar la situación.
no tenemos la capacidad de mantener los cuidadores informales. Les puedo decir que a mí siempre me asustan los números, no me gusta la estadística, entonces pocas veces lo veo, y me asustan los números cuando decían 2020, 40 millones de adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas. Y yo lo que pensaba de verdad es, bueno, 40 millones de adultos mayores, pero no se te olvide que de trasfondo tienes 40 millones de cuidadores en una línea muy tenue de la enfermedad. Es decir, tenemos personas que están casi siendo enfermas, ¿no? Porque el cuidado es algo tremendo. Suelo decirlo, y perdonen a los que son más escépticos, todo lo podemos entender a partir de la lectura, de la explicación, de escuchar a alguien. El cuidado se tiene que vivir. Es muy difícil. Existen muchas paradojas en el cuidado, existen muchas características en el cuidado que se tienen que vivir, ¿no? Les podría contar millones de cosas desde hijos. Yo creo que el momento en que peor están los hijos y que más lloran y que más se desbordan y que más les cuesta es cuando un padre o una madre no lo reconoce como hijo. Es tremendo. Entonces, solo viviéndolo, no hay forma. Esto es, a veces hacemos la analogía, ¿no? Vamos, alguien fallece y decimos, mis condolencias, sé cómo te sientes. No sabes cómo me siento. Y no se sabe cómo siente un cuidador. El cuidador tiene emociones, es una mezcla de emociones muy grande, ¿no? Y les cuesta entender que aquella persona que está ahí, mayor, con arrugas, con el pelo blanco, pero que en algún momento fue su puerto, ¿no? Su puerto de seguridad, su lugar de seguridad, no lo reconoce en este momento. Es extremadamente difícil. Bueno, entre muchas otras cosas, hablamos del reconocimiento, pero son millones de cosas que deberíamos de verlas, ¿no? De entenderlas y que son difíciles. Les podría hablar del cuidado del Alzheimer, es casi sin palabras, casi no se puede explicar. Ahí estuve 4 años, es tremendo. Es tremendo ver el deterioro, ¿no? Yo diría el deterioro. Más, suelo decir, y me quedo muy contento de tener gente tan joven aquí el día de hoy, porque siempre digo, el problema de los jóvenes y de los adultos es que tienen miedo. Es decir, ver el envejecimiento como lo vemos nosotros, patológico, da miedo, por supuesto, ¿no? Olvidarnos de quién somos, quién fuimos, los lugares donde estuvimos, cuando nos enamoramos, la comida que nos gusta. Olvidar eso es entrar en pánico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues un envejecimiento normal, un envejecimiento natural, para que dejemos de ver el envejecimiento como algo malo, porque no lo es en realidad, ¿no? Pero claro, no lo es si es un envejecimiento saludable. Si es patológico, todos nosotros sabemos que no es fácil, ¿no? Bueno, regresamos al cuidador. Entre el formal y el informal, yo creo que ambos tienen mucha dificultad en el cuidado, en el sentido de gestión de emociones, ¿no? Yo trabajé en uno de los centros de día de la Cruz Roja en España, en Badajoz, y les puedo decir, si un cuidador formal que está 12 horas con un adulto mayor va a tener un proceso de duelo muy difícil, les puedo decir que nosotros con 17 personas hacíamos duelo a veces 3 veces al mes. Es tremendo. Es decir, no es porque trabajamos muchas personas o menos horas que sufrimos menos. El cuidado es realmente intenso en el sentido psicológico y emocional, porque si es cierto que trabajamos 8 horas y que, bueno, somos 4 o 5 profesionales de la salud para 17 personas, adultos mayores, mientras el informal está con la misma persona todo el tiempo y muchas veces existe una vinculación familiar, también es correcto que cuando algo sucede menos bueno, a nosotros se nos duplica, se nos triplica, ¿no? Entonces, ver alteraciones cognitivas en tantas personas, bueno. Luego tenemos, como cuidadores, la parte, yo creo que es genial, y hace rato estábamos hablando sobre ello, me parece genial, los grupos de apoyo, ¿no? Los grupos de apoyo son
lo máximo. Sí es cierto que el tiempo todo cura, los médicos curan lo que el tiempo no cura, pero en el envejecimiento y en el cuidado los grupos de apoyo son una forma de curación casi indispensable. Compartimos. Y después, yo creo que hay, primero, conciencialización, que es fundamental, ¿no? La mayoría de las personas que son cuidadoras de adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas, esencialmente, llegan a nosotros y nos dicen, esto es un castigo de Dios, ¿no? Muchas veces lo escuchamos. Y tenemos que explicar, no es un castigo. Entonces, ¿cómo pueden conciencializar? Viendo otras personas que pasan lo mismo, ¿no? Y entonces, de repente, todo el grupo se da cuenta que no es un castigo. Les tocó ser cuidadores, por supuesto, pero no es un castigo, ¿no? Y luego, el compartir las estrategias. Les podría contar muchas cosas, muchas estrategias, porque las estrategias del cuidado son difíciles, ¿no? Nosotros llevamos 10 años para hacer 30 estrategias para envejecimiento normal, 30 para patológico y creo que 25 o algo así para duelo, porque lleva mucho, porque cada persona tiene su idiosincrasia, su subjetividad, cada persona es una persona diferente. Entonces es realmente difícil. Y es en los grupos de apoyo donde se comparte, donde alguien dice, ah, pues yo hice esto y fíjate, me resultó, ¿no? Y a la semana siguiente nos sentamos todos y está toda la gente, ah, yo también lo hice y me resultó, ¿no? Entonces es como un curso de actualización constante. Esa es la verdad, es maravilloso porque la gente pues comparte, ¿no? Por otro lado, creo que es esencial, ¿no? Que tengamos un apoyo clínico siempre que necesario, siempre que posible. Nosotros intentamos, por ejemplo, y perdónenme, no es publicitar el libro, no es esa mi intención, pero por ejemplo, hablamos en qué es lo que se siente, ¿no? Qué es el estrés? ¿Qué es la ansiedad? Porque ven, hace rato estamos hablando, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos nuestros talleres, ponemos realidad virtual a las personas, ¿no? Y les encajamos una máquina que mide temperatura del cuerpo y sudoración del cuerpo. No la vemos. Cuando entramos en estrés, no vemos, no nos damos cuenta que estamos sudando o que la temperatura del cuerpo aumentó. Por supuesto que no. Pero cuando ponemos la máquina y de repente les ponemos algo en realidad virtual, a mí me encantan estas imágenes de la montaña rusa, ¿no? Porque de repente las personas se ponen muy tensas y la máquina empieza pi, pi, pi y no para, ¿no? Y esto es para que la gente pueda ver cómo existen cambios físicos y fisiológicos por estrés. Y son estos cambios físicos y fisiológicos que la persona tiene que controlar, el cuidador tiene que controlar, porque esto es lo que enferma a las personas, ¿no? El estrés es lo que más enferma en el mundo. Puede que no sea la enfermedad que más fallecimientos conlleve, pero es la enfermedad que más genera enfermedad, ¿no? El estrés es tremendo. Nosotros, bueno, como un carro, ¿no? Déjenme hacer la analogía, si me permiten, es como un carro. Un carro dura 10 años y luego se va a estropear. O si lo cuidamos mucho, puede durar 20, pero se va a estropear porque tiene un tiempo de vida. El ser humano tiene un tiempo de vida, señores. No podemos continuar pensando que vamos a quedarnos aquí toda la vida, porque no vamos. El mundo ya existía cuando llegamos nosotros y nos iremos y el mundo continuará existiendo. Y otras personas nacerán y nos sustituirán, ¿no? Esa es la realidad de la vida. Entonces, importa, ¿no? Tener la conciencia que hasta los años 30, es decir, hasta entre 1930 y 1940, la gente adulta mayor tenía 40 años de edad. ¿Ok? Es decir, nosotros envejecíamos con 40 años de edad. Por eso no habían enfermedades neurodegenerativas, porque la gente se moría con 42, 44, 46, ya era, wow, envejecer bien. En este momento, es decir, con casi menos de 100 años, con 80 años, vivimos el doble, vivimos 80 años. Por supuesto que agradecemos a la ciencia, nos aumentaron la esperanza de vida, pero nuestro cuerpo se queja. Nuestro organismo nos dice, oye, yo no estoy preparado para vivir 80, ¿no? Entonces empiezan a aparecer comorbilidades, enfermedades, y yo creo que tal vez nuestro cuerpo tuviera preparado, pero no está preparado dentro de un ritmo de vida como lo vivimos, ¿no? Con estrés, con ansiedad,
comemos mal, descansamos poco. No sé quién ha dicho a quién que dormir es perder tiempo. Si no dormimos 8 horas, no funciona. Nuestra estructura cerebral no es capaz de consolidar los aprendizajes, los pensamientos, etcétera, etcétera. Es decir, al día siguiente estamos mezclando asuntos y no es porque estamos envejeciendo, es porque no dormimos. ¿Ok? Entonces el sueño es importante y no todo el tipo de sueño. Yo puedo estar en la cama 8 horas con los ojos cerrados, durmiendo, pero no descanso. Tengo que ver en qué fase del sueño estoy. No puedo estar constantemente en REM. REM es para entrar, REM es para salir, pero dormir, tengo que dormir descansando, ¿no? Tengo que dejar que la estructura cerebral haga su trabajo. Entonces, en el libro, como les decía, lo que intentamos es que las personas entiendan cuáles son las primeras cosas que se pueden sentir. Que puedan parar y decir, bueno, yo creo que estoy ansioso, ¿no? Entonces vamos dando indicaciones y les vamos más bien diciendo dónde pueden ir. Hay situaciones que un psicólogo puede solucionar, hay situaciones que el psicólogo ya no puede, tiene que ser un médico, hay situaciones que debemos estar en terapia de pareja. A nosotros, les digo, en los grupos de cuidados, de las situaciones que más veíamos, eran los divorcios, ¿no? Porque de repente lo familiar no funcionaba y las familias se dividían, ¿no? Recuerdo una situación que se los puedo comentar muy rápidamente, de una señora que empezó a cuidar a su papá, pues estaba enfermo, como 3 años después, su hija, la nieta del señor, ya cuidaba de los dos y tuvo que dejar la escuela para cuidar de los dos. Entonces, este es el problema del cuidado, ¿no? Fundamentalmente cuando no lo hacemos con una determinada con un determinado nivel de autocuidado también. Y entre muchas otras situaciones que les podría contar, que vamos viendo, ¿no? No sé, desde personas que empezaron a cuidar muy temprano. Recuerdo una cuidadora con 42 años que me decía, pues, ¿y ahora qué hago? ¿No? Toda la gente me dice, puedes empezar de nuevo. Es mentira, no puedo. Ya tengo 42 años, no voy a empezar. Paré mi carrera, no me casé, no tengo hijos, no puedo empezar de nuevo, ¿no? Entonces, existen muchas situaciones que pueden generar desgaste psicológico, emocional, fundamentalmente emocional. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, trabajar estrategias. Nosotros intentamos lo más posible. Cuando hablamos del cuidado, además, nos confundimos mucho, ¿no? Cuidado, ¿qué es cuidado? Entonces, lo primero que las personas piensan es enfermería, ¿no? Cómo voltear el adulto mayor, cómo ajustarlo, o cuidado médico. Nunca recuerdan el psicológico, que es realmente esencial. Todo el grupo, todo lo multidisciplinario necesita el psicológico. Si no hay psicológico, pues no hay otro, ¿no? Nosotros intentamos en las estrategias dar ejemplos, porque es difícil. Por ejemplo, o les comento estrategias como saber decir que no, ¿no? Es dificilísimo a un cuidador decir que no a un adulto mayor, fundamentalmente cuando son familia, ¿no? Cuando existe una relación familiar. Entonces, el adulto mayor les pide un vaso de agua, ¿no? Y pues yo tengo que fomentar la autonomía del adulto mayor. No es que no quiera ir a buscar un vaso de agua, es que él tiene que moverse. Cuanto más se mueva, mejor para toda su estructura, ¿no? Digo, más que todo cerebral, para que no deje de tener movimiento, porque pues, si paran es más complejo por la enfermedad esencialmente. Entonces, muchas veces el cuidador lo hace cuando no debe hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que explicamos? ¿Cómo decir que no? Pues, le va a decir la primera vez que no. El adulto mayor tiene una serie de estrategias sociales que nosotros que somos más jóvenes no tenemos ni idea que existen. Entonces ellos intentan trabajar esas estrategias, ¿no? Generalmente trabajan la victimización, ¿no? Tú cuando eras pequeño y te enfermabas, yo sí te llevaba el agua a la cama, ¿no? Entonces, otras estrategias como, esta es la última vez que te pido un vaso de agua. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Estrategias. Fíjese que hace rato hablábamos lo difícil que es entrar en la vida del cuidador. Entonces, con 10 años de experiencia trabajando con los cuidadores, les digo que nuestra principal conclusión es que el cuidador no quiere, por supuesto, que le enseñen a cuidar. Y eso pues, me parece bien,
porque realmente quien está cuidando es el cuidador, y quien sabe cuidar es el cuidador. ¿Por qué? Porque es el que está ahí, ¿no? Y el adulto mayor, cada adulto mayor es un adulto mayor, entonces debemos respetar el conocimiento que tiene el cuidador. Entonces, yo creo que más que enseñarles a cuidar, debemos ayudarles a que ellos cuiden bajo un sistema de autocuidado. Ni estamos enseñando a cuidar, ni estamos enseñando al cuidador a que se cuide. Estamos dando estrategias para que el cuidador pueda cuidar al adulto mayor, cuidándose a él mismo. Es decir, haciendo esta relación entre los dos. En algún momento, cuando nos preguntan sobre los cuidadores y el cuidado, que da mucho trabajo, etcétera, yo creo que siempre hacemos la misma analogía, porque es difícil encontrar otra tan buena como esta, ¿no? Cuando entramos en un avión y en algún momento cuando vamos a aterrizar o en alguna situación existe una despersonalización de la cabina, es decir, dejamos de tener oxígeno en la cabina, saltan las máscaras, ¿no? Y cuando saltan las máscaras, lo primero que dice el capitán del vuelo, y ya seguramente lo habrían dicho en el momento de explicar cómo funcionan, bajo una situación de estas, primero son los adultos que se ponen las máscaras, no a los niños. ¿Por qué? Si el adulto no está bien, no puede cuidar a un niño. Entonces, el adulto primero se pone la máscara, está bien, y entonces empieza a cuidar al niño. En el envejecimiento es igual. No podemos cuidar si sufrimos, porque no vamos a cuidar bien. No podemos cuidar si no dormimos, porque no vamos a cuidar bien. Entonces, primero, el cuidador se tiene que cuidar. El cuidador tiene que estar bien para poder cuidar bien. Yo creo que esa es una relación que es imposible retirar, ¿no? Si el cuidador no está bien, no puede cuidar bien, y luego las estrategias no funcionan, ¿no? Es decir, creemos que una de las estrategias fundamentales para todos los profesionales de la salud es la comunicación asertiva. A veces se nos olvida, parece que se nos olvida que estamos hablando con un adulto mayor, que tiene más edad que nosotros, ¿no? Es decir, a veces con 40 años quiere un hijo explicarle algo a su papá que básicamente tiene el doble de los años de experiencia. Entonces, creo que a veces nos falta un poquito esta sensibilidad, ¿no? De considerar y saber que el adulto mayor tiene muchísima más experiencia que nosotros, que conoce muchísimo más que nosotros. Entonces no podemos comunicar con él como si estuviéramos comunicando con un niño, porque no es un niño. Es una persona que sabe mucho más que nosotros. Entonces debemos adecuar la comunicación para estas personas, ¿no? Yo creo que es un debate tremendo. No nos vamos a adentrar porque esto es realmente una discusión desde los programas de intervención a los adultos mayores, pareciendo que son niños, hasta la forma como se habla con los adultos mayores, pareciendo que son niños. Debemos tener conciencia del adulto mayor que tenemos, ¿no? Independientemente de su formación escolar, tienen un conocimiento y una experiencia tremenda. Entonces debemos respetarlo, ¿no? Respetarlo en el sentido de comunicar con esa asertividad. Entonces, a veces decimos, no se lo expliques, hazlo. No, ¿por qué no explicarlo? ¿No? Es un adulto mayor capaz de entender. Y fíjense que nosotros pasamos por una situación compleja cuando terminamos ese libro, porque pues decimos, bueno, tenemos el libro, fantástico, tenemos un libro sobre el cuidador, creo que vamos a ayudar a las personas, a los cuidadores, pero faltaba algo. La verdad, yo leí el libro varias veces antes de enviarlo a la editorial y decía, pues me falta algo, ¿no? Y faltaba. ¿Y saben lo que faltaba? Pues la opinión del adulto mayor. ¿Qué piensa el adulto mayor del cuidado? ¿Qué piensa el adulto mayor de los cuidadores? ¿Qué piensa el adulto mayor de todo esto? ¿No? Entonces, retomamos las entrevistas con los adultos mayores y las trabajamos, ¿no? Para hacer un capítulo. Es fundamental. ¿Ustedes tienen idea de cómo el adulto mayor, digo yo, podemos preguntar a cualquier cuidador, ¿tienen idea los cuidadores de cómo percepcionan el mundo los adultos mayores? ¿Tienen idea de lo que los adultos mayores piensan de los jóvenes? ¿Tienen idea de cómo los adultos mayores ven la política? Ese es el interés, ¿no? Es decir, si no estamos en la misma sincronía, si no sabemos lo que ellos piensan, se nos hace muy difícil, entonces, poder cuidarlos, ¿no? Entonces, esa fue nuestra postura, empezar a ver
¿no? Y les puedo decir que aparecieron temas tremendos, ¿no? Uno de los temas principales fue el miedo. El adulto mayor tiene miedo a morirse, tiene miedo a en algún momento no ser capaz de hacer sus actividades y depender de otra persona, tiene miedo de caerse. Es decir, existen una serie de miedos que muchas veces no los entendemos y que los tenemos que entender, porque pues de otra forma no podemos cuidar, ¿no? Por falta de conocimiento. Otras situaciones como por ejemplo la equidad, ¿no? Cuando les hablamos de justicia, es tremendo escuchar sus respuestas, es tremendo escuchar lo que piensan realmente del mundo con relación a la justicia, ¿no? Y pues sabemos que todo lo que tenemos ha sido un trabajo de los adultos mayores, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, ellos son los que nos han gestionado para tener este mundo. Por otro lado, y que es algo que también me preocupa, es luego la intervención, ¿no? A mí me dicen, y lo he hecho muchas veces, pues aquí tenemos un grupo de adultos mayores, hay que intervenir memoria, ¿no? Yo hago un proyecto, un programa de intervención neuropsicológico de memoria y aplico, y feliz, ¿no? Pasados unos meses los evalúo, veo sus mejorías, pensando en la enfermedad que tienen, voy a verificar o no, más o menos, cómo están de mejores, ¿no? Con el Alzheimer es más que todo para asegurar que al menos mantienen algunas estructuras cognitivas. Para Parkinson, pues van recuperando bien. El Parkinson es, en general, dependiendo del impacto que tiene en el organismo, del organismo del individuo, el Parkinson puede presentar alteraciones cognitivas muy tarde, ¿no? Entonces, trabajamos bien con ellos. Me preocupa saber cómo voy a trabajar. Bueno, ya no seré yo a trabajar. Dentro de 50 años ya no haré rehabilitación, seguramente. Ya estaré yo esperando que me rehabiliten a mí. ¿Cómo vamos a rehabilitar a las personas dentro de 50 años? Fíjense que la rehabilitación tiene que ver con una condición cerebral maravillosa, que es la flexibilidad cognitiva. Y nuestros adultos mayores de hoy la tienen. Es decir, personas con 86 años, 87 años, han pasado por guerras, por epidemias, por situaciones complejas, sociales, políticas, etcétera, ¿no? Podríamos pensar en cosas más prácticas, si quieren. Los adultos mayores de hoy fueron los mismos adultos mayores que no veían novelas, escuchaban novelas de radio, ¿no? Ahora las ven en Netflix. Vean cómo se adaptaron, ¿no? Fotos, pues son aquellas personas, nosotros también, eso quiere decir que estoy envejeciendo, que teníamos cámaras analógicas, ¿se acuerdan? Que poníamos un rollo, una película, y a veces no quedaba bien, y al final de 12 fotos no teníamos fotos, ¿no? Por esto pasamos. Hoy con una máquina, con un teléfono podemos hacer 3000 fotos, escoger la mejor, y todavía tenemos la posibilidad de ponerle unos filtros para que parezcamos más jóvenes, ¿no? Entonces, se adaptaron los adultos mayores también a esto, ¿no? Periódico. El periódico a mí me impacta muchísimo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que había unos periódicos casi de 2 metros que eran terribles, que los abríamos y ya no teníamos mesa para poner el café, que nos dejaba las manos todas negras de la tinta. Hoy lo vemos en la tablet, ¿no? Y aumentamos la letra para leer mejor. En el papel no se podía. Entonces, ¿qué les quiero decir? Estamos frente a adultos mayores que se adaptan, no tienen ningún problema de adaptación, han pasado por demasiadas cosas como para no adaptarse, ¿ok? Ahora, si me preguntan, en un futuro, ¿cómo vamos a rehabilitar a estas personas que seremos nosotros, los adultos mayores? Me preocupa, ¿no? Si le preguntara a mi abuelo cuántos amigos tiene, tal vez me dice 7. No son muchos, son amigos. Si le pregunto a un joven, ¿cuántos amigos tengo? Pues en Facebook tengo 5000, pero cuando necesita de algo, no está nadie, ¿no? Es decir, vivimos en una virtualidad, vivimos una vida vacía.
en el sentido, digo vacía en este sentido, ¿no? Evidentemente que nosotros estamos aquí reunidos de diversos lugares del país, pudiendo intercambiar ideas. Esto es lo bueno de las redes sociales, pero luego está lo malo, ¿no? La gente que dejó de querer lo presencial, porque somos, sin el ámbito de ofender, es un filósofo muy importante que lo decía, somos animales sociales. Vivimos de sociabilizar. Cuando nos quitan la sociedad, ya no somos casi personas, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los grandes retos para los cuidadores. Es uno de los grandes retos para el envejecimiento y es uno de los grandes retos para las políticas públicas. ¿Cómo vamos a rehabilitar dentro de 50, 60 años personas cuyos grandes amigos, grandes amores y hasta personas que lograron su trabajo a través de las redes, ¿no? Yo creo que nos reiríamos mucho si habláramos de las entrevistas de trabajo. O sea, ¿cuántos de nosotros han ido a entrevistas de trabajo? Es tremendo. El temblar, el sudar, el salir completamente estresado de una entrevista de trabajo es una parte de flexibilidad cognitiva que me va a servir. Es lo que llamamos de reserva cognitiva. Es decir, yo voy adaptándome a las situaciones y cuando envejezo tengo lo que se llama una reserva cognitiva que me permite ajustar y reajustar las alteraciones que van siendo naturales de la edad, ¿no? Entonces, esta reserva, y eso es lo que me preocupa, esta reserva se va perdiendo porque cada vez más somos de más experiencias, no quiere decir que nuestra mente no sea capaz, más experiencias mentales que las vivimos en redes, que las vivimos imaginariamente y menos humanas entre la interacción. Entonces, vi que el maestro líder abrió su micrófono, me imagino que es tiempo. Claro, esto, doctor, es justamente para darle seguimiento a estas preguntas que ya comenzaron a ponernos aquí en el chat y creo que me pareció muy oportuno el abordar esta pregunta de qué recomienda a las personas que están empezando como cuidador de personas mayores. Bueno, yo dos recomendaciones las dejo de inmediato, ¿no? Yo creo que son fundamentales. Estas recomendaciones son generales, ¿no? No es solo para el cuidador, es para todo en la vida, pero en el cuidador es más. A quien no le guste los adultos mayores, no sea cuidador. No, por dinero no funciona. Es decir, hablamos de un ser humano y hablamos de algo que solo se puede hacer con una única característica, mucha pasión. Es decir, es por amor. No, sí, claro, el cuidador tiene que cobrar, el cuidador tiene que tener sus sus necesidades cubiertas, ¿no? Para que pueda cuidar bien, etcétera, etcétera. Pero creo que siempre será, el cuidado siempre será algo que está muy relacionado con nuestras emociones y con el amor, con la pasión. Hablamos del cuidado de los adultos mayores, hablamos del cuidado de los niños, de los cuidados paliativos. Todos implican pasión, todos implican que nos guste la gente y aquella población en específico. Ahora, fuera estas, que son las que yo creo que son básicas, ¿no? Para ser cuidador, es importante alguna formación, es importante que nosotros en México nos empecemos a organizar, por eso al principio empecé por agradecerles, no solo por la invitación, me honra mucho estar aquí, pero agradecerles a vosotros por estar haciendo este trabajo, ¿no? No podemos estar todos en lo mismo, unos investigan, los otros producen los programas, los otros los imparten, y tenemos que tener esta dinámica porque el cuidador necesita de una formación. Es importante rápidamente que se certifique el cuidador en México. Es fundamental que exista una certificación, que el cuidador pueda decir, yo tengo los mínimos, porque certificar no quiere decir, yo soy cuidador. No, certificar quiere decir que la persona tiene los mínimos, de los mínimos necesarios para empezar a cuidar, porque el cuidado es con la experiencia, ¿no? Por supuesto. Que justamente nos están comentando varias situaciones. Voy a englobarlas tal vez en una pregunta general. ¿Qué actividades necesita conocer el cuidador para proporcionarle a la persona mayor para justamente realizar dinámicas, herramientas, estrategias para mejorar o tener una mejor visión del envejecimiento y vivir mejor su envejecimiento? Bueno,
El maestro Dider me acaba de poner en una situación complicadísima, ¿no? Es tremendo, porque tendríamos que conceptualizar cosas que no están conceptualizadas, ¿no? Ese es lo primero. ¿Qué es un cuidador? Y luego, atrás de la respuesta a esta pregunta, vienen 10.000 preguntas más, ¿no? Porque yo creo que todos ya escuchamos en algún momento, dolidos de escucharlo, bueno, vamos a buscar un cuidador para papá y pues aprovecha, limpia la casa, hace la comida, aspira no sé qué, lleva a los niños a la escuela. Eso no es un cuidador, ¿ok? Un cuidador es una persona que está dedicada al adulto mayor. Y el adulto mayor no es solo para conversar con el adulto mayor. No es que, como también ya hemos escuchado, es que el cuidador no hace nada. Sí lo hace. Tiene que medir tensión arterial, tiene que medir una serie de cosas, tiene que estar atento, tiene que hacer muchísimas cosas. Es agotador. Si lo hace bien, es agotador. Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Conceptualizar qué es el cuidado. Ahora, hay algo que debemos tener cuidado, maestro Dider, que yo creo que es esencial. Rehabilitación, estimulación lo hacen los psicólogos. No podemos inventar. Puede ser muy peligroso intentar una situación de estas. Digo peligroso en el sentido que en vez de desarrollar las capacidades cognitivas, puede generar problemas a las capacidades cognitivas, porque pues debemos seguir una sistematización, de las actividades. Se tiene que hacer una evaluación muy profunda para conocer los puntos altos y los puntos bajos. Y fíjense, yo creo que lo más importante en el adulto mayor es que la estimulación es compensatoria. No existe una estimulación directa de los mecanismos porque ya no se puede. Lo que yo puedo es compensar. Digo, bueno, tengo alteraciones en la atención, tengo menor atención, voy a compensar con la memoria, si está bien la memoria. Si no, tengo que compensar con las funciones ejecutivas. Entonces es algo complejo. Ahora, sí creo que existen muchísimas actividades que los cuidadores pueden ir haciendo con los adultos mayores. A mí me parecen muy pertinentes el ejercicio gerontológico, porque si hay algo que realmente, y yo creo que lo vivimos todos, ¿no? En este momento con COVID-19, si no hacemos ejercicio, pues bajar una escalera ya nos duele las piernas, ¿no? Entonces, en algún momento nos damos cuenta que a nosotros, con nuestra edad, más jóvenes, nos cuesta, al adulto mayor mucho más les cuesta, ¿no? Algo que nosotros hacíamos, maestro Dider, 2 segundos para explicarlo, algo que hacíamos en nuestros talleres, siempre nos gustaron los talleres prácticos, ¿no? Y en algún momento, recuerdo que en España, teníamos como una ropa muy llena de esponja, grande, que las personas se quedaban con dificultades de moverse, les poníamos pesas en los pulsos y en las piernas, y luego les poníamos unos lentes con un aumento brutal, ¿no? Les decíamos, pues ahora por favor tráeme aquel vaso que está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? Que además de no moverse no veían nada. Les decíamos, ese es el adulto. Entonces, no te puedes dirigir a él de esa forma, ¿no? Tienes que sentir, vivir, ver la dificultad. No estamos hablando que el adulto mayor esté con sobrepeso, lo que estamos diciendo es que tiene una dificultad natural, articulatoria, muscular, del tono muscular, natural por la edad. Entonces les cuesta más que a nosotros, porque los vemos y parece que tienen la misma fuerza, la misma capacidad, pero no tienen. Entonces, formación, tener mucho cuidado con esto. Existen actividades maravillosas para hacer con ellos. Más redes sociales ya nos permiten hacer palabras cruzadas, sopas de letras, las que queramos, porque era eso que no se entendía. Al adulto mayor no existe una forma universal de estimular. ¿Okay? Yo no puedo querer que un adulto mayor que toda su vida fue carpintero, que se interese por flores, ¿no? Ni le voy a poner dibujitos de flores para pintar. Le voy a hablar de su tema. Entonces, si yo quiero hacer una sopa de letras para que él esté trabajando su cognición tranquilo y bien, se la voy a hacer con instrumentos, por ejemplo, con las que él trabajaba. Hago yo la sopa de letras. Pongo en el sistema y digo, no sé, nombres de material, y él lo va a buscar y va a estar más motivado porque hace lo que realmente conoce, ¿no? Entonces, yo creo que un poco esto, ¿no? También resumiendo un poco la respuesta, tenemos que ir adaptándonos a la realidad
del adulto mayor, ¿no? Si no conocemos el adulto mayor, ¿qué vamos a hacer? Miren, es la última, maestro Dider, antes que me desconecte el micrófono. Nosotros teníamos una adulta mayor maravillosa, era muy bonita ella, tenía una, bonita en el sentido de persona, ¿no? Y había trabajado, ella trabajó siempre en una frutería, tuvo una frutería de ella en las Ramblas, en Barcelona, y trabajó en esa frutería 40 años, ¿no? Y recuerdo que un pasante de psicología le hizo la prueba mini mental. Y entonces cuando yo vi la prueba dije, no es posible, es bastante más alto, era una persona llena de estrategias sociales, ¿no? Y me di cuenta que en aritmética dio 0. 2 más 2, el adulto mayor no supo responder. Entonces le dije al pasante, ven conmigo. Nos sentamos frente a la señora, Ramona se llamaba, y le dije, Ramonita, entonces estás en tu frutería, llega un turista y te pide 2 plátanos y 2 manzanas. ¿Cuántas piezas de fruta pones en la bolsa? Se me quedó mirando. Dijo, doctor, 4, por supuesto, no sabe usted sumar. Pero 2 más 2 no sabe responder. Tuvo una educación no formal, un aprendizaje no formal. ¿Ok? Entonces, no puedo juzgar, no puedo decir que es una persona que no tiene esa capacidad aritmética, la tiene, aprendió de forma diferente. Esto para decirles que si no conocemos el adulto mayor o si no hacemos por ello, pues tampoco vamos a ser capaces de cuidar. Creo que esa es una sugerencia importante para el cuidador. Claro que sí, digo, creo que lo hemos estado hablando en esas 2 sesiones pasadas también, de que aún no logramos definir o concretar a qué se debe que vemos a la persona mayor como un ente totalmente externo y extraño a nosotros, totalmente diferente, que nos ponía el ejemplo la primera ponente, la maestra Marta, nos decía justamente Marcela, me parece muy bien el tema, que nos comentaba acerca de que era carpintero igual, que también tenía un negocio y que cuando tengo que hacer esta pausa para poder establecerlo bien, tenía un deterioro neurocognitivo o algún tipo de demencia con algún apellido, ya que tengo que especificarlo justamente por este mismo proceso de tanto de ser cuidadores, de tener un buen diagnóstico, ya está descatalogado la parte de demencia senil. Entonces ella nos comentaba que la persona tenía o un deterioro neurocognitivo mayor o menor, o algún tipo de demencia, llámese Alzheimer o de apellidos diversos. Y pues, ¿qué es lo que buscaba la gente? Mantenerlo a él quieto, tranquilo, calmado, sin hacer actividades. Pero él buscaba hacer las actividades que se acordaba que podía hacer. Y decía, ¿qué pasaría si le permitimos ser él mismo, seguir haciendo sus actividades con todo el cuidado, la precaución, lo importante, la vigilancia oportuna para evitar un daño a su persona, pero que siga siendo el mismo? Eso es lo que creo que como cuidadores en gran parte de nuestros procesos nos hace mucha falta. Las personas mayores no son seres extraños, no son extraterrestres, son nuestros seres queridos o incluso son individuos que tienen una historia de fondo, un trasfondo que hay que trabajar. Y en ese mismo proceso y dirigiendo justamente esta pregunta que aparece en el chat de la transmisión en vivo, doctor, dice que me parece muy oportuna. Me gustaría saber cómo podemos manejar nuestras emociones al ser cuidadores informales o incluso formales. Bueno, hoy se juntaron todas las personas que les gusta hacer preguntas difíciles. Muy bien. Antes de más, déjeme decirle algo. A veces no es posible dejarlos hacer lo que hacían, pero podemos aproximar otras actividades en consonancia a aquello que hacían. Es decir, lo que importa es entender que su conocimiento está más centrado en aquellas actividades, ¿no? Y nosotros, para nosotros va a ser peor, ¿no? Fíjense que antes habría un jardinero y el jardinero cuidaba de los jardines. Ahora tenemos un jardinero específico para las hierbas verdes con 2 centímetros, 3 milímetros y tal. Es decir, estamos cada vez subdividiendo más y no logramos entender que ellos son más generalistas. Entonces, es fácil, es decir, buscar actividades que estén asociadas. Vi un comentario que me pareció maravilloso, yo no hablé sobre ello,
y porque estaban diciendo que entonces deberíamos estar centrados en la persona. Yo vengo de una universidad humanista, precisamente centrada en la persona, rogeriana, en Portugal, etcétera. No hablé por una razón muy simple. Yo creo que el centrarse en la persona no debe ser una orientación, debe ser algo innato de las personas. Nos tenemos que centrar en las personas. Son nuestra familia, independientemente que me guste, que no me guste, nos tenemos que estar centrados en la persona. Las personas que están en el ámbito de la salud están cometiendo un error ético grave cuando no están centradas en la persona. Es decir, no puede ser una orientación, tiene que ser vocación, ¿no? Esto es salud, esto es adulto mayor. Entonces, si yo no siento esa vocación, mejor no estoy ahí, ¿no? Y bueno, pero respondiendo, por eso no hablo mucho en esta cuestión central en la persona, porque creo que tiene que ser de nosotros. Todavía ya estoy envejeciendo, pero soy un ser iluso que todavía cree que el mundo puede ser mucho mejor y que las personas pueden ser mucho mejores, ¿no? Entonces, y creo que sí, hay mucha gente buena. Ahora, a lo que me preguntaba, concretamente, se me olvidó. La parte del cuidado emocional del Ah, cuidador, sí. formal como formal, pero quiero anexar un otro apartado, doctor, que acaba de aparecer en el chat. ¿Y qué pasa cuando es un hijo o una hija? Y lo voy a leer textual como lo pusieron, y no le queda de otra. ¿Cómo es el proceso emocional de este cuidador? Bueno, yo con esto de se me olvidaba, estaba viendo si no respondía, pero no me están dando chance, tengo que responder. No, no es cierto, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo creo, he visto un poco de todo, ¿no? Yo creo que con la familia es algo complejo porque existe un vínculo, ¿no? Es como nos dicen a nosotros psicólogos, no puedes atender a un familiar, existe un vínculo de trasfondo, no vas a poder hacerlo bien, ¿no? Entonces yo creo que aquí también existe un vínculo de trasfondo, perdón, que puede ser complejo. Les puedo decir que uno de los comentarios más normales en familiares, cuidadores, es cuando son hijos o hijas, nos dicen, es que mi papá se está vengando de mí. Hace 20 años quería que yo me casara con el vecino y no me casé. No sé, esto es un ejemplo que estoy dando. Y ahora se está vengando. La gente a veces no entiende que no es una cuestión de venganza, no es una cuestión de cariño, no es una cuestión de amor, es una cuestión de daño cerebral. Existe un daño cerebral. En el Alzheimer las personas en algún momento no saben o no pueden situar la acción con las personas que están. ¿Ok? Entonces, no es venganza, no es maldad, es que mi mamá es muy mala. No, no es muy mala. Tiene una enfermedad neurológica que hace con que pierda algunos paradigmas, ¿no? Que nosotros tampoco conocemos tan bien, como el pensamiento, la capacidad de asociar el pensamiento a un lugar, a una persona, etc. Entonces, la regulación emocional del cuidador es tremenda, es dificilísima, ¿no? Por sí es difícil. Cuando es un familiar, yo creo que se agrava más. Ahora, tenemos un poco de todo. He visto hijos cuidando a su mamá, he visto hijas cuidando a sus papás. En algún momento creo que existían algunos tabús, ¿no? Fundamentalmente en bañarlos o bañarlas, etcétera. Creo que eso se fue perdiendo, ¿no? Porque pues lo que existe es un amor, ¿no? Yo creo que el maestro Dider nos lo comentaba con la perfección, es un familiar, es un ser querido, no existe otro pensamiento, estamos para ayudar, ¿no? Estamos para dar cariño y amor. Entonces, pues algunos tabús se fueron retirando. Nos preocupa algunas formas de violencia y nos preocupa las formas de violencia por saturación del cuidador muchas veces. ¿Okay? Entonces, sí, importa que tenga una buena regulación emocional precisamente para mantener una comunicación asertiva y tranquila. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? Yo creo que algunos cuidadores, como les comentaba, fue una de las preocupaciones que tuvimos cuando escribimos. Algunos cuidadores deben estar atentos a las señales, porque pueden ser señales donde ya implica tener un psicólogo, señales que impliquen tener un médico, pero también los señales iniciales no implican nada, implican que el cuidador también se cuide, ¿no? Que el cuidador tenga sus salidas. Cuidar no quiere decir estar 24 horas al lado de la persona. Cuidar quiere decir darle
el máximo de cariño posible y asegurar que su vida, su envejecimiento sea digno, ¿no? Yo creo que es un poco esto. Entonces, si pensamos en el envejecimiento de esta perspectiva, en el cuidado de esta perspectiva, el cuidador tiene que salir, el cuidador tiene que tener amigos, el cuidador tiene que mantener un proyecto de vida, ¿no? Hablando psicológicamente, si el cuidador no tiene un proyecto de vida, se pierde. Es decir, es de aquellas personas que cuando fallece su papá o su mamá nos dice es que yo no sé hacer otra cosa, solo sé ser cuidador, porque perdieron su proyecto de vida. Entonces, para tener un proyecto de vida hay que tener tiempo y para tener tiempo hay que distribuir muy bien el trabajo. Son estrategias, yo diría, presentamos algunas, por ejemplo, la gestión de tiempo, ¿no? Hacer una hojita de papel. Mucha gente me dice, ay, eso es tan infantil. No es infantil. Hacer una hojita de papel con los horarios, qué es lo que tengo que hacer, es fantástico, fundamentalmente por gestión de tiempo. Un adulto mayor puede demorar, digo yo, para bañarse, 30 minutos. Entonces yo hago mi programa de hoy y digo que después de bañarlo vamos a pasear, ¿no? 10 minutos al jardín. Pero hoy está con mayor dificultad motora. Entonces yo no voy a llevar 30 minutos, voy a llevar 35. Si no tengo el tiempo marcado en mi horario, lo que va a suceder es que yo le voy a poner el visto. Ya lo hice. Y me voy al jardín. Ya lo hice. Y cuando llega al final del día, tengo 3 o 4 cosas que no logré hacer porque me faltó el tiempo. Si yo tengo el tiempo y digo, bueno, ya lo hice, pero aquí tuve que ponerle 10 minutos más, seré yo como cuidador que va a decidir de dónde va a retirar esos 10 minutos y no dejar que sean las últimas tareas del día, que pueden ser tan importantes o más importantes que otras, ¿no? No sé si me explico, pero esta cuestión del tiempo es fundamental. Entonces, son pequeñas estrategias, cosas que necesitamos, porque, vean, el cuidador tiene que entender algo fundamental. El día tiene 24 horas. A mí me encantaría que tuviera 48. No se puede. Tiene 24. Y de esas 24 tengo que dormir 8. Tampoco puedo hacer nada cuanto eso. Y las otras 4 horas, para las 12, para mitad del día, pues me tengo que bañar, me tengo que alimentar, me tengo que peinar, me tengo que tratar. Entonces yo tengo 12 horas para el cuidado y esas 12 horas, si soy meticuloso organizándolas, me da para todo. Y hoy cada vez más ya podemos hacer pagos en línea, podemos hacer compras en línea, tantas cosas que se nos están facilitando. Entonces, organizarse, yo diría. Muchas gracias, doctor. Veo que nos van centrando ahorita preguntas aquí en el chat. Voy a tomar una también de aquí del Facebook. No sé si es otra pregunta de estas que nos ponga justamente a analizar y reflexionar bastante. ¿Qué vamos a hacer entonces con la aparición del síndrome de burnout o el colapso del cuidador, doctor? ¿Qué pasa ahí? Que nos van planteando que al no tener un proyecto de vida, por eso es que se da estos procesos. ¿Qué tan veraz, qué tan cierto o qué tan incierto es este mismo proceso? Ok, bueno, yo debo decirle de antemano eh, que si sale otra pregunta así, yo me desconecto y luego digo que fue el internet, se cayó. ¿Ok? No es cierto, no es cierto. Pero sí son preguntas complejas y esto solo demuestra que las personas están muy atentas, que esto realmente es una problemática y que tenemos que reflexionar. Y yo, hay algo que les voy a decir, lo digo siempre, estoy trabajando en un libro, porque pues a mí me gusta escribir, me gusta que las personas puedan ganar conocimiento de alguna forma, ¿no? Y pues, yo como académico es escribir. Se tiene que escuchar a los adultos mayores. Tenemos que parar de pensar que sabemos todo. Cuando se escucha al hijo, lo voy a llevar a mi casa porque en mi casa no le falta nada. Pero ¿es eso que el adulto mayor quiere? ¿Estar en la casa de su hijo? ¿Será que compensa? Y cuando digo compensa es un poco lo que hacen los médicos, ¿no? Tengo una persona muy ansiosa, ¿qué hago? Le doy un fármaco que le va a hacer mal porque tiene su toxicidad, evidentemente, o pues hago con que aprenda a vivir con ansiedad, ¿no? Y tengo que hacer la cuenta, ver qué es lo que es mejor para la persona. Tal vez sea darle un fármaco. Y pues sí, va a haber alguna neurotoxicidad, pero va a vivir mejor. Entonces, yo creo que esto es ponerlo en la balanza y ver, medir, compensar, ¿no? Entonces, el burnout es algo terrible, ¿no? Es cuando ya no podemos más, cuando ya no nos podemos cuidar a nosotros,
mucho menos cuidar a alguien, ¿no? Y sí, yo estoy completamente de acuerdo que el burnout sucede por una falta de proyecto de vida y me da mucha pena decirlo, pero muchas veces por la misma dinámica familiar, ¿no? Eh, Millones de historias. Desde recuerdo una cuidadora que nos contó que su hermana, que estaba con su mamá, la dejó en la puerta de su casa con sus maletas, le marcó al teléfono y le dijo, oye hermana, ahí tienes a mamá en la puerta, la cuidas tú porque yo no puedo. Y se fue. Entonces, es decir, es complejo, ¿no? Es una dinámica que depende socialmente de cada familia. ¿Cómo puedo hablar con ellos? Y luego tenemos familiares, es que tenemos de todo, ¿no? Familiares que dicen, pues yo no puedo cuidar, pero toma el dinero, ¿no? Es una cuestión de dinero. También lo es, por supuesto, el cuidado exige dinero, pero es una cuestión de que el otro pueda descansar, pueda hablar con otras personas, pueda ver otras personas. Tenemos ahora las redes sociales que facilita, pero no sustituye el estar con otras personas, no, no sustituye el contacto, el hablar, el reírse, el dar una patada en una mesa sin querer y el café casi se cae. Son cosas que en su momento nos dejan otra vez, pero lo tenemos que hacer, es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto es fundamental. Y cómo pensamos el proyecto. Fíjense que es muy curioso, ¿no? Ahora vemos adultos mayores en Dinamarca, adultos en Dinamarca que se juntan, ¿no? Se juntan 4 adultos. Antes, pues nosotros en los años 80 nos juntábamos y íbamos a las fiestas, ¿no? Ellos ahora se juntan y piensan, bueno, ¿dónde vamos a comprar los terrenos? Vamos a hacer 4 casas, vamos a juntar las familias y ahí va a ser nuestra comunidad de mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo percepcionamos? Los cuidadores también lo pueden hacer, es decir, también podemos percepcionar las cosas de otra forma, trabajarlas de otra forma para que estemos o tengamos un proyecto de vida. No es fácil y nos llevaría mucha reflexión. Yo creería que para hablar sobre esto tenemos que hablar sobre cosas que a mí no me gusta de hablar. Una de ellas es política, pero tendríamos que hablar sobre política. Es decir, tendríamos que tener políticas importantes, tendríamos que tener algo que yo digo muchas veces. México, por ejemplo, tiene algo fabuloso. Se llama Ciudad del Anciano, está en Durango. Es una ciudad para adultos mayores. Es tremendo, es decir, esto es parte de una solución, pues es un proyecto DIF estatal y es tremendo, está bellísimo, es decir, los adultos mayores realmente se sienten en casa, es una pequeña comunidad dentro de una ciudad. Entonces, tenemos que empezar a buscar soluciones, pero tendríamos que ver todos los factores, ¿no? No podemos luchar con el burnout persona a persona. Esto es como las adicciones, esto es como la violencia. Tenemos que tener políticas públicas que nos apoyen, tenemos que tener instituciones públicas que nos apoyen, que certifiquen, que aseguren que esas medidas, esos planes de intervención puedan funcionar. Y algo que les comparto como final de respuesta, a veces nos preguntan, o pues yo a veces digo, ¿no? Lo importante es que debemos tratar al adulto mayor bien, es decir, tenemos que tratarlo como se merece. A veces me preguntan, ¿cómo se hace, no? Programas de intervención. No, es decir, nos dijo Platón hace millones de años, si no quieres castigar a los adultos, enseña a los niños. Esto es una cuestión de educación de base, ¿no? Tenemos que empezar con los niños, tenemos que empezar con las primarias, con las secundarias, con las prepas, demostrando la realidad del envejecimiento. De otra forma, combatirlo en el momento es difícil. Decirle hoy a un adulto de 50 años que tiene, por ejemplo, una adicción que no la puede tener porque va a envejecer de forma patológica, no tiene impacto, ¿no? Entonces, igual, tanto para el burnout como para todas las enfermedades que puedan aparecer, para el cuidado en general, tenemos que empezar a proporcionar a los más pequeños, a las futuras nuevas generaciones, el conocimiento para que ellos lo puedan poner en práctica, para que ellos puedan ser aquellos que no van a necesitar de cursos del cuidador. Usted lo dijo muy bien al principio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formarlos. No deberíamos formar cuidadores, porque por lo mismo que estar centrado en la persona, tiene que ser innato.
es mi abuelo, es mi padre. No es una cuestión de cuidado, es una cuestión de cariño, es una cuestión de continuidad psicológica, de continuidad humana, de pasión, de amor. Entonces, no deberíamos enseñarlo, no debería ser necesario, debería ser innato. Ahora, eh, nuestra sociedad se desarrolló muy rápido y como decía Darwin, esto se va ajustando, ¿no? Genéticamente se va ajustando, pero si la sociedad va mucho más rápido que lo biológico, nos va a costar mucho, ¿no? Cuando nos estamos acostumbrando a algo, nos lo quitan. Y pregunten a los adultos mayores, ustedes, ¿se acuerdan de las cassettes? De la musiquita que la escuchábamos en una cassette, que tenía unas cintitas que de vez en cuando se quedaban dentro de la radio y la teníamos que jalar y cortar y pegar, ¿no? Eso era lo que había, ¿no? Y recuerdo que hace unos años alguien vino a la televisión y nos dijo, inventamos el CD, esto es para toda la vida. Pues no duró ni 10 años. Antes de 10 años ya teníamos DVD, luego teníamos memorias, ahora tenemos tenis que tienen música incorporada. Es decir, si continuamos a esta velocidad es muy difícil que podamos equilibrar, ¿no? Era eso. Por supuesto. Bueno, me gustaría ir dirigiendo unas últimas preguntas. Digo, aquí veo una que me pareció interesante, fuera de este burnout o colapso del cuidador, y centrándolo justamente en que el cuidado es una vocación con amor, es un trabajo realmente particular y personal. Pero, y esto creo que también en mi práctica profesional de la parte de tanatología me ha llegado bastante con los cuidadores, doctor, también lo comparto y me parece interesante analizar esta pregunta. ¿Qué pasa entonces cuando realmente nos cansamos? ¿Es válido estar cansados como cuidadores? ¿Es válido mantener la tranquilidad, alejarnos, cargar energía? ¿Es válido sentirse cansado? Bueno, eh, en fin. Sí, hoy está muy complicado. Qué bueno que así es, ¿no? Es una demostración de que las personas están preocupadas. Sí es válido, yo creo que es válido. Es decir, yo creo que es válido bajar los brazos y decir ya no puedo más, ¿no? Creo que es algo natural. No somos todos iguales. Es algo que también nos ha costado mucho entender. Cada persona es una persona. Y es curioso que casi siempre lo que vemos no es el resultado final, ¿no? Vemos gente que nos parece muy fuerte y luego tienen que cuidar y se desmoronan de inmediato. Vemos personas que nos parecen muy frágiles y tienen que cuidar y aguantan el cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, pero también creo que tenemos una vida, ¿no? Y somos personas. Y como somos todos personas, podemos tener ese momento de debilidad o de no aguantar más o de no querer más. Yo iría más lejos, es decir, yo diría que hay personas que no quieren cuidar a sus familiares. Está bien, es decir, no se puede obligar, yo creo que es peor, es decir, es peor intentar solucionarlo que dejarlo, porque pues si no hacemos lo que nos gusta, ya tenemos en la sociedad general ya tenemos esa realidad, ¿no? A mí me preguntan cómo está el trabajo, yo me río, porque yo siempre le digo a la gente que yo no trabajo. Me dice, pero no das clases, no es trabajo, es lo que me gusta hacer, entonces no lo siento como un trabajo. Soy una persona extremadamente feliz que no tiene trabajo y cobra todos los meses, ¿no? Porque hago lo que me gusta. Entonces, ya vemos que socialmente no siempre es posible, entonces la gente se frustra. El cuidado no va a ser diferente. Un matrimonio no es diferente. Es decir, todos los fenómenos sociales que tenemos no van a ser diferentes. En algún momento, si tenemos que bajar los brazos, los bajamos. Ahora, tiene que ser moderado, ¿no? Es decir, no es, pues no, les voy a contar algo, no suelo contarlo, pero bueno. Recuerdo que cuando llegué a la Cruz Roja, entré pues aquello es muy limpio, ¿no? Siempre estaba muy intachable. Eh, y entré y dije, bueno, qué bonito, ¿no? Está bien. Y luego me fui a conocer otras instalaciones y olían mal. Entonces decía yo, ay,
no sé si voy a poder, ¿no? El olor y todo. Entonces, yo creo que no es por ahí, ¿no? Luego empezamos a trabajar, nos adaptamos, nos acostumbramos. Entonces, con esto quiero decir que no podemos dejar de hacer las cosas a la primera, podemos intentarlo, pero sí creo que si, lo que les decía de la balanza, ¿no? Si por encima de ese cuidado va a estar nuestra enfermedad, nuestra infelicidad, debemos encontrar una solución, por supuesto, no vamos a abandonar el adulto mayor, pero debemos encontrar una solución, ¿no? Y esa solución pasa porque el adulto mayor quede bien, que yo también pueda quedar bien, ¿no? Como persona. Entonces yo creo que es válido. Yo creo que es válido en algún momento decir ya no puedo más, es válido decir en algún momento tengo que salir, tengo que pensar, o tengo que dejar, o no quiero cuidar. Es decir, yo creo que, Maestro Díder empezó a hablar de ello hace poco, el estigma, ya está bien, la gente tiene que ser responsable, por supuesto, ¿no? Pero también tiene que seguir un poco su vida, ¿no? Es decir, vemos cada vez más personas, yo creo que es una buena analogía, vemos cada vez más personas que no tienen hijos. Y les preguntan, ¿por qué no tienes hijos? ¿Ah? Y nos dicen, pues, por diversas razones, ¿no? Y tenemos que aceptarlo. La familia convencional con 5 o 6 hijos es algo del pasado. Estamos en otra sociedad. Entonces, las personas no quieren tener hijos y quieren vivir su vida, pues lo tenemos que aceptar. Yo creo que todo, si se realiza con responsabilidad, con transparencia, todo es válido, ¿no? Si me preguntan qué prefiero yo, pues las familias tradicionales, por supuesto, pues fue lo que viví, fue lo que aprendí, pero pues tengo que aprender a respetar que otras personas quieran tener un estilo de vida diferente. Esto, para cerrar la respuesta, yo creo que sí, yo creo que las personas tienen que hacer una introspección de cuando en cuando, saber cómo se sienten, cómo están, porque pues eso es parte de la felicidad, ¿no? Nadie nos lo explica, pero ser feliz implica evaluarnos de tiempo en tiempo y decir, bueno, estoy bien, bueno, no estoy bien, entonces, ¿cómo estaría bien? ¿No? Porque hemos tenido muchos retos en ese ámbito. Eh, y de alguna forma, la enfermedad oncológica, que es algo que también cada vez más está en los adultos mayores, nos lo ha enseñado, ¿no? Y bueno, dentro de la tanatología, he visto, hace poco vi una película de los años 70 de un fotógrafo que es diagnosticado con cáncer y le dan 50% de probabilidad y dice él, yo por 50% voy a vivir y no hizo tratamiento. Entonces, tenemos que respetar, ¿no? Yo creo que tiene que haber ese respeto y las personas tienen que decidir, es su vida, siempre y cuando no implique el mal para los demás, para las personas que están alrededor. Yo creo que las personas tienen ese derecho, ¿no? Creo que sigue siendo una tarde maravillosa platicando de estos temas que van surgiendo más y más preguntas. Eh, Son muchas preguntas realmente que nos tomaría, como bien dice el doctor, nos tomaría toda una vida seguir trabajando y hablando de estos temas. Pero para ir cerrando y finalizando la sesión del día de hoy, y hay unos comentarios recurrentes, ¿dónde le podemos encontrar? Nos puede dejar sus datos, sus redes sociales, si en algún punto nos puede indicar también dónde conseguir su material bibliográfico, su propia autoría, todo esto, ¿dónde le podemos encontrar, doctor? Bueno, a mí pues me pueden encontrar en las redes sociales, no tengo ningún problema con ello, ¿no? Es decir, mi Facebook es para hablar y promover el envejecimiento. Tenemos un grupo que es la Escuela del Cuidado, donde también tenemos algunas personas pues que van intercambiando experiencias de vida, van intercambiando información. eh, y realmente, pues creo que lo más fácil es en Facebook, algunas personas en Twitter, pero pues más que todo. Eh, Material bibliográfico, yo creo que un poco por todos los lugares, es al menos la idea que tenemos. Manual Moderno siempre tiene un distribuidor en cada lugar. Ahora no les sabría decir Yucatán, pero Yucatán tiene un distribuidor que lo conocí hace 2 años en Campeche, cuando hicimos una presentación del libro de Neuropsicología del Envejecimiento, estuvo la persona de Yucatán. Entonces, sí tienen un representante. Son libros especializados, ¿no? Es decir, son libros académicos de alguna forma. Bueno, así le llaman, ¿no? Libros especializados. Entonces, no se encuentran en todas las librerías, se encuentran en librerías que están eh, especializadas en ese ámbito, ¿no? Donde hay libros de psicología, de nutrición, en fin.
de otros temas, ahí se pueden encontrar. En este momento casi todas las librerías por RUA están trabajando con el ámbito de la distribución de manual moderno, o pueden comprar en las tiendas, ¿no? Les quiero decir que son libros pequeños. Yo no me gusta escribir libros muy grandes porque los odio leer, esa es la verdad, a no ser que sea un buen clásico, no me gustan los libros muy grandes. Creo que los libros tienen que ser, nosotros tomamos las investigaciones, sintetizamos toda la investigación, también les digo, me gusta sintetizar tanto que a veces no nos podemos distraer, son libros de 100, 130 páginas, pero si perdemos un renglón vamos perdiendo lo que está hacia arriba, porque están muy sintetizados, porque en 100 páginas podemos decir tantas cosas, y así es como más me gusta, ¿no? Entonces son libros pequeños, son libros fáciles de leer. He tenido un feedback que me encanta, que me deja muy orgulloso. Muchas personas me han dicho que no tienen el libro y lo leyeron, que tienen el libro y siempre andan con el libro. Es decir, los libros son más como manuales, entonces me agrada mucho porque ese es el objetivo final, ¿no?, de estos libros, poder ayudar. Entonces, cuando nos dicen tenemos el libro y nos acompaña a todos los lugares, es como me alegra porque es el sentido, ¿no? Entonces, ¿qué más? Les digo, a la mayoría de las personas que están en mis redes, las invito a la Escuela del Cuidado. Ahí tenemos mucha gente, España, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, no sabría, Brasil, Portugal, y nos intercambiamos información. Yo creo que es muy bonito. Creo que el maestro Dider también está, creo que sí está. Entonces vamos intercambiando cosas. Sí, hacemos promoción de eventos, claro, pero hay mucha gente que el otro día vi eh, una publicación tremenda sobre las afasias y me quedé espantadísimo porque estaba tan bien explicado que dije, wow, realmente esto sí está sintetizado, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar muchas cosas, nos agrada, cada vez tenemos más gente, no somos muchos, somos 2000 y pocos, pero todos los que estamos ahí, única y exclusivamente ahí vamos por el envejecimiento. Entonces es muy interesante, ¿no? Ahí las personas se hacen preguntas, respondo yo, responde otra persona, no es un problema, nos vamos respondiendo. Y tenemos tanatólogos, tenemos personas del ámbito de la nutrición, del ejercicio físico. Últimamente hemos publicado muchos videos con ejercicio físico que las personas nos envían. Bueno, un poco de todo para el envejecimiento, ahí nos pueden encontrar. Y yo con mucho gusto, de verdad, si me escriben, si me preguntan, yo estoy siempre disponible, a no ser que tenga algo importante que hacer, siempre respondo y siempre estoy disponible. Entonces, con mucho gusto, creo que esto es algo que, para terminar, es algo que lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Lo estamos haciendo por un país, lo estamos haciendo por una población en especial. Entonces, es un trabajo arduo, pero es un trabajo conjunto. No podemos estar separados, no pueden haber estas guerras de ego. Aquí el único objetivo es cuidar a los adultos mayores, que ellos tengan una vejez digna, ¿no? Por lo que trabajaron, por lo que hicieron por nosotros, y tenemos que estar unidos porque esta es una batalla importante. Tenemos, como ya vimos, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que certificar a adultos mayores, tenemos que empezar nosotros también a generar documentos y a solicitar a los gobiernos que nos apoyen en sentidos de leyes, digo, más que todo en el ámbito de políticas públicas, etcétera, que finalmente México ha estado, yo creo que muy atento al envejecimiento. Yo diría esto, al menos en el estado de Guanajuato, lo vemos, han estado muy direccionados. Entonces es un trabajo de equipo. Y para eso estamos, ¿no? Es decir, cuidamos de otra forma, cuidamos a nuestra población general que cuida a los adultos mayores y lo hacemos con pasión igual. Entonces, pues ahí estamos disponibles para lo que sea necesario, ¿no? Más, yo y el maestro Dider, pues nos conocimos por Facebook. Pues como ven, aquí estamos, ¿no?
Tanto la maestra Yaneli, la directora general del INUGEI, como un servidor, el maestro Dider Spence, agradecemos pues esta hora y media de plática, de charla, de información, de conocimiento, del cual yo creo que todos nos vamos con una nutrición de conocimiento increíble, una nueva perspectiva de lo que es ser cuidador. Y creo yo que, como comentábamos tras bambalinas, doctor, estamos todos en este trabajo colaborativo rumbo al envejecimiento saludable. Poder alcanzarlo desde nuestros diversos lugares, desde nuestros diversos lugares de trabajo, desde nuestras áreas de especialización y experticia. Y pues aquí nos encontramos con la misma meta, llegar al envejecimiento saludable, activo y exitoso. Agradecemos el Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, INUGEI, agradece la participación del doctor Charles Rodríguez el día de hoy por habernos acompañado. Un abrazo en la distancia y en esta tecnología. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando aquí en la sala de Zoom y que han hecho una increíble participación el día de hoy. Y también a los que nos han visto a través de las redes sociales y de la página oficial del INUGEI, a través del chat y que han estado participando, comentando y externando sus dudas. Muchísimas gracias. Esto todavía no acaba, prácticamente seguimos el próximo jueves 22 de octubre con el tema de envejecimiento y alimentación saludable. Les estamos viendo el próximo jueves para este mismo marco de envejecimiento saludable. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestra Nelly. A todos los que nos están viendo. Muchas gracias, familia INUGEI. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.